¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por seguirme en el canal Dr. Barreto, el Neumocito. El día de hoy hablaremos de un tema bastante importante que muchas de las veces no volteamos a ver, pero que toma mucha relevancia porque es un problema de salud pública. Es la pandemia del nuevo siglo y el día de hoy pues tengo un gran invitado, un gran amigo mío, al doctor Sergio Monraz, un excelente neumólogo, quien nos hablará de la importancia del tabaquismo. El doctor Sergio Monraz es neumólogo del Hospital Ángeles del Pedregal. Él tiene una alta especialidad en fisiología respiratoria y terapia respiratoria y además tiene preparación en la Mayo Clinic en abandono de tabaquismo. Bienvenido, doctor Sergio Monraz, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, pues síganme. Doctor Sergio Monraz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, amigo, pues vamos a hablar de este tema tan importante. Lo primero que quisiera que habláramos y que le transmitiéramos a todo el público que nos ve es cuál es la historia del tabaquismo. O sea, ¿por qué hoy en día existen tantos fumadores? Se estima que 1.2 billones de personas fuman en el mundo. ¿Cómo es que el tabaquismo tomó tanta importancia? ¿Desde dónde viene? Gracias, Omar, y antes que nada felicidades por el canal. Y pues gracias por invitarme y a todos los que nos escuchan. Bueno, un poquito de la historia del tabaquismo porque es muy extensa, pero la planta del tabaco la identificaron en América. Inicialmente se llegó a utilizar en rituales indígenas como parte de sus festividades y ceremonias religiosas. Posteriormente encontraron ciertas propiedades que ellos le atribuyeron como medicinales. Eventualmente esa misma planta, al venir los conquistadores españoles, por ejemplo, observaron que esa planta era utilizada de diferentes formas, desde medicinal y ceremonial. Incluso llevaron estas plantas a gente de la nobleza, reinas de Europa, reyes de Europa, gente de la monarquía. E inicialmente se empezó a ver como algo que generaba cierto estatus social porque era un medicamento, era algo que utilizaba la realeza o la monarquía. Entonces inicialmente el cigarro tenía cierta connotación de estatus social. Eventualmente incluso los médicos llegaron a recomendarlo por ciertas propiedades medicinales, lo recomendaban para ciertas enfermedades. Tomó varios años, una vez que se empezó a utilizar el cigarro de manera más extendida, tomó cerca de décadas para que salieran estudios científicos con gran poder estadístico, digamos, documentando de todos los males que hace el tabaco. Pero en ese inter ya se había generado, por ejemplo, el primer cigarrillo con filtro aparece alrededor de 1949 y es cuando en esta etapa de la revolución industrial, las guerras mundiales y posterior a ello, se empieza a generar estas máquinas que producen miles y millones de cigarros diarios. Entonces es ahí cuando hay un boom o se genera una gran adicción y dependencia y grandes ganancias para las compañías tabacaleras, y es por eso que crece tanto el mercado del tabaco. Y a la fecha, al día de hoy, continúa siendo un gran mercado de personas fumadoras. Ya lo dijiste, 1.2 billones de personas fuman actualmente. Y actualmente las tabacaleras están apostando por los cigarros electrónicos o lo que llamamos dispositivos electrónicos liberadores de nicotina, donde se incluye el tabaco calentado. E incluso también las tabacaleras están incursionando en otro tipo de nicotina masticable, por ejemplo, y otras presentaciones de nicotina. Entonces es un gran mercado, desafortunadamente, y pues es algo que está muy extendido, muy utilizado, y bueno, se espera a futuro que la gente siga utilizando, desafortunadamente, esto que causa alrededor de 8 millones de muertes anuales. ¿Por qué el cigarro produce tanta adicción? La culpa se la echamos a la nicotina, que es la sustancia adictiva que tiene el cigarro. Pero Sergio, ¿puedes contarnos cómo es que la nicotina produce esta adicción? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro? ¿Y por qué cuesta tanto trabajo abandonarlo? Sí, Omar, gracias por la pregunta. El cigarro tiene 7000 sustancias químicas
y de ellas 70 son carcinógenas, pero la sustancia más importante para generar la adicción es la nicotina. Y la nicotina es una sustancia que se absorbe muy rápido en nuestra sangre y que principalmente en nuestro cerebro se va a unir a una cosa que se llaman receptores de acetilcolina, y otro también va a estimular una vía que se llama dopaminérgica, que es la vía de la recompensa. Es decir, cuando nos regalan algo y nos sentimos bien, digamos que se estimulan esos receptores de dopamina, que son los mismitos que se estimulan cuando fumamos o consumimos la nicotina. Y es una droga bastante adictiva, que incluso la catalogan como más adictiva que la cocaína misma. Entonces es algo que le conviene a la compañía tabacalera tener, porque es lo que los va a enganchar o les va a generar esa adicción y esa dependencia por fumar. Pues interesante, ¿no? Que la nicotina sea tan adictiva y que pues sobre todo nos produzca placer, y que por eso tantas personas fuman y les cuesta trabajo dejarlo. Pero además de la nicotina, ahorita Monraz nos decía muchas otras sustancias que tiene el cigarro y que pueden producir problemas de salud muy importantes. Sergio, ¿puedes comentarle a la población cuáles son estas sustancias que son cancerígenas y cuáles son? Digo, generalmente lo asociamos con cáncer de pulmón, pero pues no es la única enfermedad que se asocia al tabaquismo. ¿Puedes compartirnos cuáles otras enfermedades están asociadas y cómo es que se producen? Claro. Y bueno, decíamos que el cigarro tiene 7000 sustancias químicas, pero las más agresivas son estas 70 que nos pueden ocasionar cáncer. Dentro de ellas pues suelen estar metales pesados, pues ejemplo el cadmio, níquel, arsénico, tenemos incluso fenoles, anillos aromáticos policíclicos, tenemos material particulado, otras toxinas. Entonces son un montón de sustancias que desafortunadamente van a causar muchos problemas tanto respiratorios como no respiratorios. De las enfermedades respiratorias más asociadas al tabaco, pues está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la población muchas veces lo conoce como enfisema o bronquitis crónica, pero también hay otro montón de enfermedades respiratorias directamente asociadas al tabaquismo, principalmente el cáncer de pulmón. Ahorita vamos a ver en las no respiratorias, pero está asociado totalmente a varios tipos de cáncer. La mayoría están con un factor de riesgo. El tabaquismo está bien claro que es un factor de riesgo. Dentro de las enfermedades respiratorias también hay otras como la fibrosis pulmonar, que también está directamente asociada al tabaquismo. Y dentro de las no respiratorias principalmente están las relacionadas a problemas cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica, o sea, los infartos, los eventos vasculares cerebrales. Y si uno ve la tabla de las 10 causas de muerte principales a nivel mundial, 8 están asociadas directamente al tabaquismo. Entonces es un problema de salud muy importante. 8 millones de muertes anuales, 800,000 son por tabaquismo pasivo, o sea, gente que no lo fuma activamente, pero desafortunadamente vive o convive con alguien fumador. Y en México también se calculan aproximadamente entre 60,000 y 80,000 muertes anuales directamente asociadas al tabaquismo. Sí, qué interesante, ¿no? Y otras enfermedades, digo, que también a veces escuchamos y sabemos que se relacionan al tabaquismo, independientemente de los problemas cardiovasculares, pues el cáncer de laringe, ¿no? También el cáncer de boca, el cáncer de vejiga. Y hay una enfermedad interesante, ¿no? Que es la enfermedad de Buerger, donde se necrosan los dedos por justamente daño vascular y que se dañan las arterias y que van justamente hacia los dedos, ¿no? Y son personas que les pueden necrosar los dedos. Sí, justo, cáncer desde piel, nariz, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, pleura, esófago, estómago, intestinales, mama. También hay otros, obviamente, factores de riesgo, no solamente el tabaquismo, pero el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo para estas enfermedades que mencionamos. Pues bien, pues ya saben, hay que dejar de fumar. Y bueno, pues cuesta mucho trabajo dejar de fumar, pero afortunadamente existen expertos, ¿no? Y gente que está preparada para esto. Nosotros los neumólogos pues nos dedicamos a eso, pero hay incluso neumólogos como es Sergio Monraz que tienen esta preparación
en abandono de tabaquismo. Y quisiera, Monraz, que nos hablaras un poco más de en qué consisten estos programas, qué es lo que a dónde debe de acercarse la población para que puedan dejar de fumar. Gracias, Omar. Pues bueno, un programa para abandono del tabaquismo, para cese del tabaquismo, pues suele consistir en un programa bien estructurado. Por lo regular suele participar otros especialistas, entre ellos psicólogos, nutriólogos y otros especialistas, principalmente neumólogos, cardiólogos, llegan a intervenir. Pero la idea es que suele ser un programa bien estructurado y que el paciente puede ver hacia dónde va y en qué va a consistir cada una de las etapas. Entonces va desde una etapa inicial de valoración del paciente, donde se hacen algunos estudios, se hacen ciertos cuestionarios, observas qué comorbilidades o qué otras enfermedades tienen los pacientes, y tú vas haciendo de manera estructurada y personalizada pues ese plan de abandono del tabaquismo. Para lo mismo, pues aquí en México contamos con clínicas tanto a nivel privado como a nivel público. Igual les podemos compartir en la descripción del video un enlace donde pueden ver dónde se encuentran ubicadas estas clínicas. De las más conocidas a nivel público está la del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la del Instituto Nacional de Cancerología, incluso la UNAM también tiene una clínica para dejar de fumar. Pero como tú lo decías, pues particularmente neumología, pues tiene un entrenamiento en apoyar a las personas a dejar de fumar, y es algo que debemos de extender a la población médica y a los no médicos también que se involucran con la salud del paciente, pues en el apoyo y en la orientación a los pacientes para dejar de fumar. El 31 de mayo justo es el día mundial para dejar de fumar, y se trata de generar conciencia a la población de todos los daños que ocasiona el tabaco, pero también a los médicos de pues continuar con esta lucha contra el tabaquismo. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que las personas realmente quieran dejar de fumar. ¿Cómo evaluamos justamente si una persona está dispuesta o no a dejar de fumar y la intensidad del tabaquismo, ¿no? Para poder determinar un tratamiento? De hecho, en el interrogatorio médico, en la historia clínica, pues le preguntamos al paciente sus antecedentes de tabaquismo, cuántos cigarros por lo regular fuma diariamente, qué tantos años lleva fumando, si además de lo que él fuma estuvo expuesto durante cierto tiempo a tabaquismo pasivo, y hacemos varios cuestionarios en los cuales interrogamos qué tan temprano fuma el paciente, cuál es el primer cigarro que fuma el paciente, qué tanta dependencia tiene el paciente por el tabaco, y de esa forma nos damos una idea de qué tan importante o qué tanto riesgo tiene la persona de tener ciertas enfermedades y qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, digamos, que le ayudemos a ese paciente a dejar de fumar. Todos los casos tienen ciertas características, cada uno tiene ciertas peculiaridades, ciertas enfermedades, y nosotros el interrogatorio lo vamos dirigiendo hacia las enfermedades que nos refiere el paciente, a los intentos previos de haber dejado de fumar, qué otras estrategias ha utilizado, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, y todo eso lo investigamos con la finalidad de darle o ofrecerle un tratamiento que le ayude más al paciente. Siempre hay que mencionarle al paciente que hay que darle un consejo al menos breve de 5 minutos, donde le reiteremos todos los daños que ocasiona el tabaquismo, qué daños le puede generar a futuro, qué daños le puede generar a su familia. Ese es el mensaje mínimo que todos los días en la consulta tenemos que darle a los pacientes que fuman, y pues obviamente ofrecerles el apoyo para dejar de fumar. Si no sabemos dar un tratamiento para dejar de fumar, pues digamos referirlo a una de las clínicas que conozcamos para que le apoyen en este abandono del tabaquismo. ¿Y más o menos cuánto dura un programa para abandono de tabaquismo? Son diferentes, pero por ejemplo el tratamiento es alrededor de 6 meses. No quiere decir que los 6 meses vamos a estar en consulta, pero sí por lo regular tenemos citas intermitentes. Al principio, cuando es la evaluación inicial, es cuando más seguido vemos al paciente y hacemos los estudios de función pulmonar, pero posteriormente el seguimiento suele ser digamos intermitente, y alrededor de 6 meses, y puede
en ocasiones cada paciente es diferente, podemos llegar a requerir más o menos tiempo. Perfecto. Sergio, ¿qué pruebas son las que recomiendas que se hagan a los pacientes que han fumado? ¿Cuál sería el tamizaje que le deberíamos de hacer a una persona fumadora y cuáles serían los criterios para hacer ese tamizaje? Sí, justo, Mar, cuando evaluamos un paciente, dependiendo de su edad, la cantidad de cigarros y algo que calculamos que se llama índice tabáquico, calculamos ciertos riesgos para ciertas enfermedades. De las más comunes que mencionamos, una de ellas se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para lo cual se sugiere hacer una espirometría, que es un estudio que consiste en soplar fuerte y vamos a medir el calibre de los bronquios, y eso nos va a decir si tenemos o no tenemos esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay otras pruebas, por ejemplo, en un paciente mayor a 40 años que tenga índice tabáquico por arriba de 10 a 15 paquetes año. También otro estudio que se recomienda es hacer una tomografía computarizada de tórax de baja dosis, y eso nos ayuda a investigar la probabilidad de que ese paciente pudiera tener lesiones sugestivas de cáncer. Lamentablemente el cáncer pulmonar lo solemos diagnosticar ya cuando es muy grande o está muy avanzado, pero haciendo este tipo de pruebas podemos llegar a un diagnóstico temprano, oportuno, y poderle ofrecer un tratamiento incluso curativo a esa persona. Hay otra serie de pruebas de función respiratoria que me van a ayudar, sobre todo, por ejemplo, hay una que se llama difusión pulmonar de monóxido de carbono, que es el dispositivo que tienes acá. Digamos, entre sus funciones está detectar o medir el intercambio de gases si es adecuado, y particularmente en el enfisema se ve afectado y va a bajar esa difusión pulmonar de monóxido de carbono, y es algo que también podemos detectar de forma temprana, obviamente para ofrecerle un tratamiento al paciente. Y de todas estas enfermedades, sobre todo el tratamiento principal, pues es ayudarle al paciente a que deje de fumar, porque ya estamos detectando cierto daño en su función pulmonar. Claro, es súper importante. Incluso nos toca ver pacientes que ya están diagnosticados con alguna enfermedad respiratoria y lo que más trabajo cuesta a veces es justo el abandono del tabaquismo. Finalmente, y ante la negativa que existe para el abandono del tabaquismo, se han intentado hacer varias cosas. Hace no mucho tiempo, pues también se propuso el cigarrillo electrónico como una alternativa para dejar de fumar. Pero hoy en día, y como lo mencioné hace un rato, pues esto es un problema de salud pública y pues hoy estamos teniendo una migración justamente del cigarro al cigarrillo electrónico y vemos cada vez a más jóvenes que lo están utilizando. Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Sirve o no sirve el cigarro electrónico para dejar de fumar y qué problemas nos puede dar? Que seguramente no los hemos visto ahorita, pero los vamos a ver en el futuro. Gracias, Mar. De hecho, la pregunta de si sirve o no sirve para dejar de fumar es ahora sí que una pregunta que se hace en todos los congresos y nos lo preguntan nuestros pacientes, pero lo que tienen que saber es que no es una estrategia segura ni aprobada por ninguna sociedad del mundo que apoye a ese cigarrillo electrónico como un dispositivo para ayudar a dejar de fumar. Entonces es algo no seguro que lo comercializan como algo. Las compañías tabacaleras obviamente lo que quieren es generar ese consumo y que los jóvenes lo empiecen a utilizar, y lo venden como algo saludable y que no hace daño, pero la realidad es que ocasiona tanto daño o problemas agudos y a largo plazo. Yo he tenido pacientes jóvenes que de repente hay competencias de a ver quién jala más humo y a ver quién saca más humo, o hasta hacen competencias de figuras, y por ese mismo esfuerzo del simple hecho de respirar profundo y sacar el aire genera cierta resistencia, y hemos tenido casos, en lo particular yo he tenido un caso de un neumotórax, que es un caso de que se colapsa el pulmón y se junta aire por afuera del pulmón, y es una urgencia médica. También otro caso tuve en un joven de 15 años con neumomediastino, que también se junta o se acumula aire en un sitio donde no debería de haber. También he tenido datos que parecieran neumonía, pero en realidad han sido daño por el vapeo. Y se ha descrito daño pulmonar agudo, o sea, una inflamación aguda del pulmón por las sustancias, los aceites, los
saborizantes, se utiliza vitamina E, particularmente en los usuarios que utilizan cannabinol o cannabidioides, que es como la sustancia que tiene la marihuana. Y también lo malo es que los jóvenes no se dan cuenta de que por el simple hecho de probar, más o menos 1 de cada 6 usuarios se convierten en usuarios habituales, ¿no? Entonces contienen nicotina, hay veces que las venden como 0% nicotina, y cuando se hace el análisis químico en realidad sí contiene nicotina. Son sustancias que no están nada reguladas, te las pueden vender así con calcomanía y tú no sabes ni qué porcentaje ni qué concentración de nicotina tienen. Algo importante es que los niños ven el botecito que tienen imágenes frutales, que los niños lo asocian como algo saludable, o tienen la mismita imagen del lonche que se llevan a la escuela, vienen así como imagen de Fruit Loops, de juguitos, digamos colores muy llamativos para los jóvenes. Y ha habido muchos casos de intoxicación porque se absorbe muy muy bien la nicotina por la piel, los niños lo ingieren, quemaduras, explosiones, irritación de garganta, tos, y a nivel o de modo crónico pues también EPOC, bronquitis, asma, y también tiene carcinógenos el cigarro electrónico. Entonces pues obviamente nos va a dar toda la gama de problemas tanto respiratorios como no respiratorios, y pues es algo que venden como saludable, pero en realidad no lo es. Y pues ahí está la respuesta, ¿no? Pues no sería recomendable para el abandono del tabaquismo. Y interesante que pues produce muchos otros problemas, incluso diferentes a los que produce el cigarro. Pues ya lo saben, y bueno, qué padre que a los que nos acompañaron hasta el final del video. Y si quieren seguir teniendo más información, les voy a dejar los datos de Sergio Monraz para que lo puedan también consultar. Y bueno, si tienen alguna pregunta o que hiciéramos algún otro video relacionado también al tabaquismo o de algún otro tema, con gusto saben que nos pueden escribir. Y pues no será la primera vez que tengamos al doctor Sergio Monraz como invitado, es un excelente neumólogo y amigo mío, y pues ya les hablaremos de algunos otros temas. Muchas gracias y acuérdense de suscribirse al canal. Me vendieron una gran imagen de sonrisas y de juventud, fotos de amigos que comparten, brindis que celebra su salud. Pero de esa foto nada queda, el momento ya se esfumó, ya lo arrasó la humareda. Vino el humo y lo consumió. Me vendieron humo, humo, solo humo, humo y nada más. Me vendieron humo, humo, solo humo, humo y nada más. Me vendieron tantas libertades, rebeldía sin comparación, elegancia sin dificultades, un atajo a la relajación. E inhalé todas esas mentiras, me entregué y el fuego me quemó. Me sentí sin voz y sin salida, todo era humo alrededor. Me vendieron humo, humo, solo humo, humo
nada